Amados, muy buenas noches. Bendiciones de lo alto para todos ustedes. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Qué bueno poder estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo, compartiendo aquí en la célula, compartiendo el mensaje de nuestro Dios para nosotros y recordando entre todos nosotros la misericordia, el favor, la gracia, el amor de nuestro Dios. Siempre que me siento aquí, me siento la gracia, el favor, el amor de nuestro Dios. Estoy muy contenta de poder llevarles a ustedes la palabra del Señor, de poder compartir con ustedes el mensaje de Dios, y espero que el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta tarde haga eco en nuestro corazón, resplandezca en nuestro corazón, sea iluminado en nuestro espíritu por el Espíritu de Dios, para que podamos recibir la maravilla del mensaje que Dios tiene para nosotros. Espero que allá en casa estén bien, que se estén cuidando, que estén tranquilos, que estén confiando en el Señor, que este tiempo lo hayan podido usar para tener una mayor comunión con el Señor, y que, como les digo cuando estamos orando, su buscar de Dios no sea a causa del temor, no sea a causa de la angustia, no sea a causa de la necesidad, sino que sea producto del amor con el que Dios nos ha atraído, con el que Dios nos ha conquistado, y la respuesta de nosotros a ese amor. Entonces, que lo busquemos con amor, con pasión, no por necesidad, sino porque es nuestro Dios, es nuestro Padre. Dependemos de Él para todo. Amén. Entonces quiero que oremos en esta hora. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, Señor. Te adoramos, papá. Te adoramos, Padre. Te adoramos. Te adoramos. Vamos, dígale ahí, Señor, te adoro. Te adoro, Señor. Venimos a confiar en ti, Señor. Venimos determinados a confiar en ti. Venimos determinados a confiar en tu palabra, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Venimos a reconocer que tú eres lo mejor para nosotros. Venimos a reconocer que tú eres todas nuestras fuentes, que en ti está todo lo que necesitamos. Venimos a reconocer que en ti encontramos esa paz que nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente necesita. Dígale con nosotros, dígale conmigo. En ti, solo en ti encuentro esa paz que mi alma, que mi corazón, que mi mente necesita en este tiempo tan convulsionado. Señor, aquí estamos. Aquí está nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, para dedicártelos a ti, Señor, para consagrarnos para ti, Señor, para entendiendo que tú nos has apartado del mundo para consagrarnos para ti. Entonces nosotros voluntariamente nos dedicamos a ti esta hora, Señor. Tú eres nuestra paz, tú eres la fuente de la paz, tú eres el príncipe de paz, y nosotros confiamos en ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas. Y con esa confianza en esta hora abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra mente, nuestro espíritu para escucharte a ti, lo que tú tienes para decirnos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús queremos escucharte. Que tu voz resplandezca en nuestros corazones como un rayo de luz, Señor. Háblanos, porque no le dice conmigo, Señor, háblame, háblame, papá, en el nombre de Jesús, háblame. Háblame, 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 háblame. Abro mis oídos, mis sentidos espirituales, los abro a tu palabra para escuchar de ti lo que tú tienes para decirme, porque confío en ti, Señor. La grandísima, hebra seca, hebra seca, gracias, gracias. Porque hoy podemos decirte que confiamos en ti, porque sabemos que tú nunca nos dejas solos, que tú nunca nos desamparas, Señor. Gracias.
Hoy venimos a escuchar lo que tú tienes para decirnos, Señor. Hoy venimos a escuchar tu palabra y venimos a recibirla con un espíritu humilde, con un corazón humilde, con un corazón enseñable. Queremos escucharte hablar, Padre. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Y aquí está mi vida, Padre. Aquí está mi boca, Señor, para ser tu mensajera, tu portavoz, tu profeta. Dios, aquí estoy. Aquí estoy, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Me presento delante de ti y te pedimos, Señor, que no sea una predicación almática que mueva emociones o sentimientos, sino que sea tu palabra, que es espíritu que da vida, impartiendo vida a nuestros espíritus, y esa palabra sea confirmada por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Esa palabra pueda ser reproducida, Señor, y no vuelva a ti vacía, sino que produzca en nosotros el propósito por el cual tú la envías. Y nosotros te adoramos, te alabamos y te exaltamos por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Dígale ahí, muchas gracias al Señor. Y sabe, hoy tengo un tema maravilloso de parte de Dios. Y el tema está titulado El milagro del aceite. Y si usted puede buscar, abrir con nosotros la Biblia, buscar en la Biblia, en la segunda carta de Reyes, vamos al Antiguo Testamento hoy, a la segunda carta de Reyes, el capítulo 4, versículos 1 al 7. Y yo se los voy a leer acá en esta versión. Y dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, contestó ella, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos, la mujer. El hijo respondió, ya no hay más. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y mire, este es uno de esos pasajes que uno dice, Dios mío, definitivamente fue la gloria de Dios, fue la gracia de Dios, fue la misericordia de Dios, porque ¿quién puede imaginar que esto pudiera suceder, cierto? ¿Y qué pasa? Está la esposa de uno de los hombres que le sirve a Dios, que hace parte del equipo de profetas, o sea que no era cualquier hombre, era un hombre de eminencia en ese tiempo, porque los profetas eran, en ese tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, los profetas eran una cosa impresionante. Y él hacía parte del grupo de los profetas, servía al Señor permanentemente, hacía parte del equipo de Eliseo. Y resulta que este hombre, no se sabe en qué circunstancias, muere, pero pudiese pensar, como piensan muchos, que los que le sirven al Señor, entonces tienen que permanecer, son ricos, se enriquecen a cuesta de la obra, o sea, a costillas, pues, de la obra del Señor. Y no siempre pasa así. Hay unos que pues después de ciertos años de trabajo, pues empiezan a recibir una bendición muy abundante. Pero no todo el tiempo sucede que aquel que le sirve al Señor entonces está rico, ¿no? Mire, tan es así que este hombre no tenía el dinero suficiente para sostener a su familia y como consecuencia, cuando murió, no le dejó a la familia riqueza, sino que sí le dejó una riqueza en deudas. Eran tales las deudas, tan grandes las deudas, que iba a venir un hombre a llevarse a causa de las deudas, y como la viuda y la familia ya no tenía cómo pagar, iba a venir un hombre a llevarse a sus 2 hijos como esclavos para que le pagaran la deuda. Y mire que nuestras decisiones
nos pueden afectar y una vez no estemos nosotros, pueden afectar a los que quedan, nuestra descendencia, nuestros hijos, el esposo, la esposa. Y esas decisiones o los pueden someter a esclavitud y servidumbre o a la libertad gloriosa que es en Cristo Jesús. Entonces, debemos saber que no siempre vamos a vivir y que entonces debemos procurar vivir de una manera tal que cuando no estemos, pues no dejemos problemas, no dejemos deudas, no dejemos conflictos, como cuando una familia es muy rica y entonces no hace un testamento y entonces cuando el que está rico muere, entonces lo que deja es una cantidad de problemas porque empiezan a matarse por esa riqueza, por esa herencia. Entonces en vida nosotros debemos acomodar las cosas de manera tal que cuando no faltemos no nos convirtamos en un problema. Y por estatuto, usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Por qué se los iban a llevar como esclavos? Pues porque por estatuto de la ley, un acreedor tenía derecho a reclamar a la persona y a los hijos del deudor si no tenían cómo pagar la deuda y obligarles a servirles como esclavo hasta que el año de jubileo les diera la libertad. Resulta que cada 50 años se hacía una fiesta y era la fiesta de jubileo, y en esa fiesta de jubileo pues se liberaban los que estaban esclavos por deudas, por cualquier situación. 50 años después, no 10, no 20, no, 50 años después. Y la privación para la viuda de sus dos hijos significaba la pérdida de su único sostén para la vejez. Vuelvo y le repito, porque la liberación de estos dos jóvenes iba a efectuar 50 años después. Recuerde que en el pueblo de Israel, las viudas, ellas no se sostenían a sí mismas, sino que dependían del familiar que quedara vivo al momento de que partiera el esposo. Entonces, en este caso eran solamente los dos hijos. Esta es una mujer de decisiones, porque ella tenía que resolver la situación. Tenemos una deuda que no tenemos cómo pagar. A causa de esta deuda se me van a llevar a mis hijos como esclavos. Yo me voy a quedar sola, sin sostén. Para la vejez me va a tocar ir a mendigar. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces ella se acordó del profeta Eliseo. Ella tomó la mejor decisión. Buscó a la persona de Dios, buscó a la persona que le podía comunicar la voluntad de Dios. Y nosotros, cuando tenemos esta clase de situaciones, de problemas, de circunstancias, tenemos que analizar bien a quién le vamos a pedir un consejo, porque todas las personas no están capacitadas para dar buenos consejos. Ella fue a Eliseo, al profeta, al que le podía comunicar la voluntad de Dios. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que buscar la palabra de Dios, tú y yo tenemos que buscar la dirección de Dios. Cuando vienen esos momentos de conflicto y estamos más vulnerables y somos más susceptibles a tomar malas decisiones, a ser influenciados por consejos incorrectos, entonces más bien debemos hacer un alto y orar y buscar la dirección de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios, ayunar, hacer lo que sea necesario para poder entender con claridad la dirección de Dios, para poder entender con claridad la voluntad de Dios. Ella era esposa de uno de los ayudantes de los profetas y muy seguramente conocía por medio de este hombre el poder de Dios, porque los profetas se movían en una dimensión tremenda. Y desde que acudió a Eliseo, el profeta, el varón de Dios, era porque ella sabía, el profeta me puede ayudar, el profeta me puede direccionar, el profeta me puede dar un buen consejo, el profeta me puede ayudar a encontrar una solución. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en momentos de conflicto. Entonces, cuando ella va y busca a Eliseo, Eliseo la ve en una situación tan compleja que le dice en el versículo 2, mujer, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? Y entonces viene la inspiración de parte del Señor y él le pregunta, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Entonces la mujer dice, no, yo en mi casa no tengo nada, yo no tengo artículos lujosos que vender, yo no tengo muebles, yo no tengo posesiones. Bueno, lo único que tengo, y ella no lo dijo como si en ese frasco de aceite ella fuera a encontrar la solución a su problema, sino porque lo dijo realmente, lo único que tengo es un frasco de aceite de oliva, está en el versículo 3. En el versículo 2, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Lo único que ella tenía era un frasco de aceite. Era un aceite especial porque era como los usados en la ceremonia de la unción. El aceite de oliva era lo más caro, lo más costoso en ese tiempo. Hoy en día, usted sabe que un aceite de oliva es costoso, pero en ese tiempo era costosísimo. Entonces ella le dice, no porque ella pensara que a través de ese aceite, de ese frasco de aceite de oliva, ella iba a poder encontrar una solución, sino porque realmente era lo único que tenía. Pero mire que cuando las cosas se ponen en la mano de Dios, lo que uno cree que es significante, lo que uno cree que no tiene valor, Dios lo convierte en una mina, en un tesoro. Entonces le dice el profeta,
Pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Vino la instrucción del profeta, una cosa loca. Entonces ella hubiese podido decirle, usted me viene a hablar a mí de aceite, ¿cómo se va a multiplicar ese aceite? ¿En qué cabeza cabe? Pero es que vuelvo y le repito, ella era la esposa de uno de los ayudantes de los profetas. Ella debió haber visto el poder de Dios, ella debió haber visto el mover de Dios. Entonces ella no pensó que esa instrucción del profeta fuera una locura, sino que sencillamente viene y obedece. Entonces, ¿qué es lo primero que el profeta le dice? Pide vasijas prestadas, las más que puedas, ve y toca todas las puertas. Mira, le tocó tocar puertas, no fue que el milagro, le tocó tocar puertas, le tocó ir a buscar las vasijas, las más vasijas que tuviera. Y cuando ya tuviera las vasijas necesarias, tenía que cerrar la puerta. Definitivamente esta era una mujer de fe. Una fe sobrenatural movía a esta mujer porque obedeció las instrucciones del profeta sin poner objeciones, sin ponerse a pensar, ¿qué vamos a hacer con ese aceite? ¿Cómo es que el aceite, de dónde vamos a sacar más aceite si solamente tengo un frasco pequeño de aceite? No, ella hizo lo que el profeta le hizo. Entonces ella fue con sus hijos, consiguieron las vasijas que más pudieron y cuando ya tuvieron las vasijas, cerraron la puerta. Ella y sus hijos se encerraron adentro con las vasijas y el frasco de aceite. Y así como ella, la mamá, era una mujer de fe, los hijos también deberían ser unos hijos de fe, porque tampoco se les oye que hubieran protestado, que hubieran manifestado alguna molestia, alguna incredulidad por el asunto, sino que obedecieron inmediatamente la instrucción con ella. O sea que nosotros sí podemos impartir a nuestros hijos fe. Nosotros sí podemos ser para nuestros hijos esos ejemplos de fe, esos ejemplos de tenacidad, esos ejemplos cuando viene la circunstancia, o nosotros podemos aplastar la fe de nuestros hijos o nosotros podemos levantarla. Yo le digo a José Alejandro, cuando a veces está ahí donde lo ven, a veces tiene esos momentos en que se achicopala y se decae, yo le digo, no, a mí no me salgas con esa actitud porque tú puedes, estás capacitado para esto y para más. Tienes a Cristo, tienes la mente de Cristo, tienes la unción y el poder del Espíritu Santo y a través de Dios todo lo que te propongas lo puedes alcanzar. Pero si nosotros constantemente no estamos influenciando la vida de nuestros hijos, no estamos potenciando la fe de nuestros hijos, entonces cuando los necesitemos en el momento crucial, necesitemos también aferrarnos a la fe porque acuérdense que uno apoya al otro con la fe. Pero si nosotros no hemos levantado la fe de nuestros hijos, cuando llegue ese momento en que necesitemos también apoyarnos en ellos, en la fe de ellos, pues la fe de ellos va a estar ahí tambaleante, entonces no nos van a poder apoyar. Pero si en los tiempos en los que nos podemos llenar de fe, en los que podemos infundir fe a nuestro espíritu por medio de la palabra, por medio de la oración, congregándonos, los inducimos a ellos a esto, ellos van a responder de esta manera. Y la orden de llenar las vasijas después de cerrar la puerta deja claro que el milagro no fue un espectáculo público. O sea, Dios no necesariamente tiene que hacer el milagro a la vista de todo el mundo. Puede ser un milagro allí privado, un milagro en casa, un milagro que solamente le suceda a la familia. Mire que el profeta le dice, ve y consigue las vasijas, no se las consigue él. Ve y cuando tengas las vasijas, cierra la puerta, no se mete él a la casa con ellos. Y cuando ya tengan las vasijas, vierte el aceite. O sea, el profeta solo le dio la instrucción, pero todo dependía del accionar de ellos, de la obediencia de ellos y de la fe de ellos. Entonces, esto fue un acto poderoso de Dios porque ¿quién iba a multiplicar ese aceite de esa manera? No, esto fue un acto poderoso de Dios. Y esto le da a entender a ella y nos da a entender a sus hijos y nos da a entender a nosotros que realmente quien puede resolver nuestra necesidad no es un hombre, no es una mujer de Dios, es Dios. Que nosotros vamos al hombre, a la mujer de Dios, a la persona que tiene la sabiduría de Dios, que tiene como alguna instrucción para que nos dé una dirección, nos dé un buen consejo, pero que realmente quien tiene el poder para resolver nuestra situación es Dios, pero que no va a ser el hombre ni la mujer de Dios quien nos puede resolver el problema, sino que somos nosotros, guiados por Dios, creyendo en el poder de Dios. Eliseo solamente le dio la dirección, Eliseo solamente le dio el consejo, pero el resto lo tenían que hacer ellos. Y cuando vienen instrucciones de parte de Dios, muchas veces vamos a tener que cerrar la puerta, vamos a tener que hacerlo en la intimidad, sin la presencia de muchos, porque
Si ella se hubiera puesto a comentar, si los vecinos se le hubieran empezado a preguntar para qué quiere las vasijas, no es que tenemos este frasco de aceite y lo vamos a echar en estas vasijas, la gente le hubiera empezado a decir, eso es una locura, usted cree que con eso va a pagar la deuda, usted cree que con eso le va va a liberar a sus hijos de la esclavitud a la que los van a someter por causa de la deuda, y allí hubiera terminado, porque ella hubiera dado oídos, hubiera prestado sus oídos para esos argumentos, y ahí hubiera quedado el milagro. Ni siquiera se hubieran esforzado por el milagro. Nosotros tenemos que estar con personas que estén en el mismo espíritu de nosotros, que tengan sino una fe igual a nosotros, superior, o al menos un poquito más bajita que nosotros, pero no personas que nos vayan a sacar de la fe, que nos vayan a sacar de los planes de Dios, que nos vayan a sacar del propósito de Dios. Y cuando hablamos de esas personas, incluso están dentro de nuestra familia, incluso dentro de nuestra misma familia, hay personas que no creen el poder de Dios. Una vez una familia estaba enfrentando una circunstancia, y una de las familiares más cercanas estaba allí, y Dios me dijo, ella no cree, ella no cree. Entonces, esa persona que no cree, esa persona que no tiene fe, esa persona que puede entorpecer los planes de Dios, puede ser mi hermano, puede ser incluso mi mamá, pero no por maldad, sino porque no tienen la fe desarrollada para ver la gloria de Dios, para ver el poder de Dios, para ver el actuar de Dios. Aleluya. Esto también en lo espiritual se refiere a vasijas que el Señor quiere llenar con su espíritu. Él no escatima en darnos el Espíritu Santo, y tampoco escatima la cantidad de personas sobre las cuales puede ser derramado su espíritu. Y nosotros somos portadores de la gloria del Señor, y debemos ser esos canales de transmisión. Tú puedes ser un canal de transmisión para que otras personas se levanten en fe, para que otras personas crean, para que otras personas sean llenas del Espíritu Santo. Así que ella se fue, dejó el profeta, recibió la instrucción, la recibió en su espíritu, dejó el profeta, fue con los hijos, a todo el que pudieron le pidieron vasijas, recogieron las vasijas, cerraron la puerta. Y los hijos, mire que, vuelvo y le repito, fue un milagro de familia, fue un milagro de equipo. Ella empezó a derramar el aceite, y los hijos le traían los recipientes mientras ella los llenaba, dice. Entonces, ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras, y ella las llenaba una tras otra, una tras otra, una tras otra. O sea, no hubo límite, no hubo límite, una tras otra. Las llenaba hasta el borde. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. O sea, no fue un milagro escaso, no fue un milagro así medido, no. Dios siempre responde más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Y el aceite, ¿qué pasó? Entonces dice, tráeme otra jarra. Entonces ella llena y llena y llena y llena, y eso se llenaba hasta el borde, hasta que le dijo a uno de los hijos, tráeme otra jarra. Y él le respondió, ya no hay más jarras, ya estas eran todas las que encontramos. Entonces inmediatamente, al instante, el aceite de oliva dejó de fluir, el aceite dejó de multiplicarse. Cuando recibimos una palabra de parte de Dios, no debemos dejar de caminar en ella, no debemos dejar de reclamarla, no debemos dejar de esperarla, porque en el momento en que lo hagamos puede dejar de fluir la bendición. Si el Señor ha dicho que te va a prosperar, que te va a bendecir, no dejes de creer esa palabra. Y si ya has recibido bendición, porque es que a veces recibimos una bendición y ya creemos que todo paró allí, que ya el Señor no nos puede bendecir más, que ya no hay más bendición aparte de eso. No, y las bendiciones de Dios son supremamente ricas, como dice Malaquías, probadme ahora en esto, y yo abriré para vosotros las ventanas de los cielos, y derramaré una bendición tan grande que no la podrán coger en las manos. O sea, Él quiere bendecirnos sobreabundantemente. Y si nosotros dejamos de creer a la palabra, dejamos de reclamar la palabra, dejamos de caminar en fe en la palabra, pues puede pasar como aquí, que el aceite pueda dejar de fluir. La cantidad de bendición recibida por ella era proporcional a su fe en la palabra profética y su diligencia en conseguir todas las vasijas que pudieran en medio de su comunidad. O sea, hasta donde les llegó la fe, consiguieron las vasijas. Hubiesen podido ir más allá. Yo qué sé, porque el profeta no les dijo hasta dónde tenían que ir para recoger las vasijas, hasta donde les llegó la fe. Tú y yo no podemos permitir que nuestra fe se acabe. Tú y yo no podemos permitir que por no ser diligentes en seguir alimentando nuestra fe, llegue un momento en que el aceite deje de fluir, las vasijas dejen de ser llenas. Aleluya, aleluya. Entonces, luego, cuando ella le contó, ella vino al hombre de Dios y le contó
lo que había sucedido. Y él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que les sobra. Y le cuento, en esa época ese aceite era algo muy especial y supremamente costoso. Era muy difícil de conseguir y se usaba solamente para la unción, se usaba solamente para cosas especiales. Pero lo que a ella le habría costado una fortuna y conseguir esa cantidad de aceite y mucho tiempo y esfuerzo conseguir por sí misma, mire que en un día, en un instante, el Señor se lo entregó. Le entregó y obró más abundantemente de lo que ella podía esperar o imaginar. Y hemos declarado para la siembra que dimos y para esto de las primicias, la palabra de Génesis 26:12, yo estoy aferrada a esa palabra, yo creo esa palabra en mi corazón, en mi espíritu, yo recibí esa palabra, yo no dudo de que la palabra es real y yo sé que la palabra se va a concretar para nosotros en el tiempo preciso, que cosecharemos 100 veces lo que el Señor, lo que le dimos al Señor, 100 veces lo que sembramos, pero esa palabra es muy especial. La palabra de Génesis 26 es muy especial porque dice que eh, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. La bendición del Señor nunca para, nunca se acaba. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. O sea, la bendición no paró allí. Él no cosechó ese año 100 veces y Dios dejó de bendecirlo y entonces ya no hubo más cosecha, ya no hubo más bendición, sino que dijo, Señor lo bendijo y esa bendición generó una bendición tras otra, una bendición tras otra, de tal manera que sus riquezas siguió aumentando y yo estoy confiando en el Señor que esa palabra, yo digo Señor, y como nosotros somos gente de dar, gente de fe, todos nosotros, ustedes que están allí, la iglesia, la viña, somos gente de dar, gente de fe. Entonces yo digo, Señor, la bendición no parará porque nosotros seguiremos dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras siembras, nuestras primicias y tú seguirás aumentando 100 veces lo que sembramos y cosecharemos 100 veces más de lo que sembramos y tú nos darás bendición, tú nos has bendecido y a causa de esa bendición tú nos darás prosperidad y tendremos todo lo que necesitamos, Señor, lo que mis hermanos necesitan, lo que nosotros necesitamos, la casa, porque uno no necesita una casa para lujo, sino que la necesita para vivir, el carro, porque hoy en día el carro no es un lujo, sino una necesidad, en fin, toda la educación de nuestros hijos, 100 veces, 100 veces, y yo sigo declarando a favor de nosotros, pero a favor de la iglesia, que cosecharemos 100 veces más lo que sembramos, que la bendición será permanente y se extenderá como el aceite que fue llenando estas vasijas, pero si tú y yo no dejamos de creer la palabra, las vasijas no dejarán de llenarse, si tú y yo no dejamos de confesar la palabra, si tú y yo no dejamos de poner la fe en esta palabra, las vasijas no dejarán de llenarse. Mira, esto fue sobrenatural. Esto fue sobrenatural. Esto le permitió pagar a los acreedores. O sea, tal era la deuda que era mucho el dinero que ella tenía que pagar, pero Dios le proveyó el dinero para pagar a los acreedores, pero no solamente. Entonces debe ser, analizamos aquí que tal vez los muchachos estaban jóvenes porque en ese tiempo no tenían cómo salir a trabajar y generar un sustento para ellos, porque el profeta le dice, ahora tú y tus hijos podrán vivir de lo que les sobre. Entonces, esto le permitió pagar a los acreedores para traer a libertad a sus hijos, para que no se los llevaran esclavos y esperar 50 años a que pasara toda una vida, a que ella posiblemente ya no estuviera viva para que ellos fuesen liberados. Y con lo que les sobró, no fue para sobrevivir, sino para vivir bien. Aleluya, aleluya. Jesús, mira, entonces esto nos enseña algo. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y cuando hablamos de este tema, algunas personas dicen, ay, no, qué pena hablar de dinero. No, pero es que tú y yo vivimos en un mundo donde se necesita dinero. Y cuando hablamos de que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, no está hablando solamente de riqueza espiritual, sino también de la provisión material. Eh, em, en la carta de Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios quiere bendecirnos integralmente, quiere bendecirnos espiritualmente, quiere bendecirnos físicamente, pero también quiere bendecirnos de que tengamos una vida no con necesidades, sino con todo suplido. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Jesús se hizo maldición para redimirnos a nosotros de la maldición, de la muerte espiritual, de la pobreza, de la enfermedad.
Y Dios proveyó un cordero de salvación para nuestras vidas y la de nuestras familias a través de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Porque una de las cosas, una de las condiciones para que esta mujer pudiera recibir el milagro fue creer en la instrucción del profeta, pero ella creyó. Y en Cristo las promesas de Dios tienen su cumplimiento. Todo lo que Dios ha prometido a través de su palabra en Cristo es sí. En Cristo es un resonante sí. Se cumplió con un resonante sí. En Él todas nuestras necesidades están suplidas. Pero no puedes experimentar la gloria de Dios si no tienes fe. ¿Qué más? ¿Qué necesitamos es activar nuestra fe y empezar como la viuda a caminar en el poder sobrenatural de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Glorifico al Señor por esta palabra, porque nuestro Dios es bueno. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor Padre? Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias por tu palabra, por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias por tu bondad, gracias, gracias por mostrarnos a través de la vida de esta viuda y de sus hijos cómo nos sostienes, cómo nos sustentas, pero también gracias por mostrarnos a través de ellos cómo debe ser nuestra fe genuina, firme, sin titubear, creyendo que a través de tu poder tú puedes hacer todo lo sobrenatural, como cuando hiciste el milagro de convertir el agua en vino ya en esa fiesta de bodas en Caná de Galilea. Entonces María le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Y él les dijo, llenen esas tinajas de agua y luego sirvan un poco de esa agua y llévensela al maestro de ceremonias. Y ellos tomaron el agua y la llevaron al maestro de ceremonias y ya no era agua, era vino y vino de la mejor calidad. Entonces, así como esta mujer, nosotros solamente llenamos las tinajas, tú conviertes el agua en vino, tú multiplicas el aceite. Así como los discípulos, nosotros te traemos los panes y los peces, tú los multiplicas. Dios mío, nosotros lo repartimos, nosotros recogemos la abundancia, lo que sobra, que es abundante, que no es escaso. Tú eres generoso, tú eres generoso, tú eres generoso, tú nos das más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias por la palabra que nos diste en Génesis 26, 12 al 13. Cosecharemos 100 veces más lo que sembramos porque tú nos has bendecido y la cosecha será permanente, irá creciendo porque tú seguirás multiplicando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras siembras, nuestras primicias. Gracias, Padre, por todos tus hijos que están escuchando tu mensaje esta tarde, esta noche, Señor, por todos los que lo escucharán, Padre, que este mensaje los llene de fe, los inunde de fe para poder caminar en tu palabra, en tu poder sobrenatural, que podamos como esta mujer tener una fe firme, Señor, como estos hijos de esta mujer, infundir a nuestros hijos esta fe para que ellos también puedan caminar en lo sobrenatural de Dios. Gracias, gracias por tu bondad, gracias por tu provisión abundante y sobrenatural, gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Padre. Aleluya, Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro a favor de ellos que esa palabra no vuelve a ti vacía, sino que produce frutos, Señor, en nosotros, al 60, al 90, al 100 por uno, amado Dios, y cumple el propósito en nosotros para el cual tú lo envías. Y esta palabra desata nuestra fe, desata nuestro creer en tu mover y en tu poder sobrenatural. Padre, yo los bendigo y te bendigo a ti por ser el Dios todopoderoso, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Señor, por ser nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro benefactor. Aleluya, aleluya, te bendecimos, amor. Toda la gloria sea para ti por siempre, en el nombre de Jesús. Bueno, amados, recuerden que este domingo estamos recogiendo nuestra fiesta de primicias. Llévele usted al Señor lo mejor. Y si usted no tiene una primicia que dar en este tiempo, pues preséntese usted a sí mismo, presente su corazón como la mejor de las primicias. Hoy hablaba con una hermana y esa hermana me decía, yo no sabía qué darle a Dios de primicias y le ofrecí 3 días de ayuno. El Señor me dio a mí misma como primicia. Y si usted tiene ya dispuesta, preparada su primicia y tiene con qué ir a honrar el nombre del Señor, no deje de hacerlo, porque recuerde que el Señor es el dueño de la tierra y su plenitud. Él no nos pide para enriquecerse, sino que Él nos pide para bendecirnos. Aleluya. Y si lo hacemos con fe, la fe desatará el milagro de la multiplicación del aceite. Les amamos, les amamos. Nos esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Y los que no puedan estar en la iglesia presencial, entonces los esperamos por la página. Que el Señor continúe bendiciéndoles. Les envío un fuerte abrazo.